Hola, muy buenos días. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, buenos días Debbie, qué gusto verte, tiempo sin oírnos. Ay, yo sé, ¿dónde estás, Vicky? ¿Sigues en Colombia? Seguimos en Colombia durante el verano con mis hijas y aquí disfrutando mucho de la tierrita que nos llama tanto. Qué rico. Bueno, bienvenidos a Más que Raras. Yo soy Deborah Requesens. Los comunico desde el Orphan Disease Center en la Universidad de Pensilvania, donde trabajo como directora del programa Jumpstart. Bueno, yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP 1 y también cofundadora con Debbie también de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Es un gusto estar el día de hoy en nuestra emisión de Más que Raras. Gracias a todos por acompañarnos. Sí, hoy tenemos a alguien súper interesante. Su nombre es María Santaella. Y bueno, la conocimos el año pasado en el Health Equity Summit de Global Genes en San Diego, que cuando estaba hablando le dije, comenté a alguien al lado mío, esta chica es venezolana donde la pongas, y venezolana es originaria de Venezuela, aunque tiene aquí prácticamente toda su vida. Es la vicepresidenta de Estrategia de Investigación de la Fundación Nacional de Trastornos de la Sangre. Y fue anteriormente la directora de investigación de esta fundación. María ha desarrollado su carrera principalmente, como le digo, aquí en Estados Unidos, pero es una firme defensora de los trastornos hemorrágicos y sus familias afectadas. Bueno, es un gusto grandísimo tener a María el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. María, muchísimas gracias por Ay, acompañarnos. gracias por la invitación, el placer es todo mío. Bueno, estamos aquí un poquito internacionales. Vicky está en Colombia, María vive en Florida y yo estoy en Filadelfia. Así que gracias a la tecnología nos podemos conectar de esta manera. Estamos súper contentas de tener a María con nosotros. María estaba un poquito enfermita la semana pasada, así que gracias menos mal que está por la tecnología y la medicina que te sientes mejor y que nos puedes estar con nosotros hoy. Qué bueno, estás Gracias. mejorcita, qué Sí, me bueno. siento mucho Te mejor. ves muy bien. Gracias. María, bueno, te contamos un poquito sobre María. María es la vicepresidenta de Estrategia de Investigación de la Fundación Nacional de Trastornos de la Sangre. Fue su directora de investigación anteriormente y trabajó en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami como coordinadora de enfermería en el Centro de Tratamiento de Hemofilia. Fuiste enfermera durante mucho tiempo, estás haciendo un doctorado ahora, que ya te vamos a preguntar un poco sobre eso, y es originalmente de Venezuela, así que somos compatriotas en esta llamada. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos súper contentas de tenerte aquí. Como te digo, el placer es mío. Estoy encantada de poder conversar con ustedes y contarles un poquito de mi experiencia. Maravilloso, María. Bueno, has tenido una carrera impresionante en el campo del trastorno de la sangre. Para aquellos que nos están oyendo el día de hoy, ¿nos podrías explicar un poco más sobre qué son los trastornos de la sangre y qué te inspiró a dedicar tu vida profesional a esta área específica de la medicina? Mira, eso, tú sabes, fueron de verdad cosas de la vida. Yo me vine a este país muy jovencita, hace muchos años, hace ya 36 años, y cuando llegué para acá pensé que siempre con tendencias a la medicina, al cuidado de salud, pero con la idea de quizás ser médico, ser doctor. Y cuando llegué aquí me di cuenta de que la medicina que yo conocía en nuestro país, donde el doctor tiene mucho acceso al paciente, tiene la oportunidad de establecer una relación con él, aquí en este país esa parte es un poco más complicada. Y me di cuenta que la persona que más tiene contacto con el paciente, que tiene más impacto en el día a día, era la enfermera, y eso me llamó muchísimo la atención. Me puse a estudiar enfermera, pediatría era de las cosas que más me llamaban la atención, lo que más me gustaba. Empecé en el ámbito pediátrico, terminé mi carrera en Boston, siempre con la idea también de regresarme a mi país. Nunca pensé que me iba a quedar aquí para siempre. Pero entre una cosa y otra nos fuimos quedando, nos mudimos de regreso a la Florida, empecé a trabajar en un hospital de aquí urbano, un hospital público muy importante, y dentro de la pediatría me fui como mudando de una especialidad a otra, de una especialidad a otra, hasta que de repente caí y trabajé muchos años en el en SIDA pediátrico, y ahí me enamoré de mis pacientes, me enamoré de mis familias. Nunca yo pensé que me iba a quedar ahí, especializarme con ese enfoque. Y entre una cosa y otra terminé, me mudé entonces para la parte de oncología y hematología pediátrica, también dentro del mismo
sistema de hospital con la Universidad de Miami y ahí me fui cada vez metiendo como un enfoque mucho más preciso, mucho más preciso, mucho más preciso, y a pesar de que estaba certificada para ser enfermera de oncología, terminé haciendo, vi que había una necesidad de alguien como yo en el ámbito de desórdenes de hemorrágicos y así lo hice. Por 17 años me encargué de esa clínica y tenía todas las responsabilidades que te puedes imaginar, desde estar en la clínica con el paciente, sacando sangre, dando infusiones, educando a cuestiones de investigación, de la coordinadora de todos los ensayos clínicos que teníamos en la universidad. Y un día se presentó esta oportunidad de trabajar dentro de del mismo mundo de desórdenes de coagulación, de hemorrágicos, pero a nivel nacional. Y entonces hace 7 años me vine a trabajar a lo que se conocía antes como el National Hemophilia Foundation, la Fundación Nacional de Hemofilia, que el año pasado nos cambiamos el nombre para ser un poco más inclusivo de todos los desórdenes que existen de este tipo. Y nos llamamos The National Bleeding Disorders Foundation, que es la Fundación Nacional de Desórdenes Hemorrágicos. Desórdenes hemorrágicos son un grupo, una familia de desórdenes de coagulación. Pacientes generalmente tienen una deficiencia en las proteínas o en las proteínas que nos ayudan a coagular, o en las plaquetas que hacen que también nos ayuden a detener el sangrado, como también desórdenes como von Willebrand, hemofilias, que son quizás los más conocidos de todos. Pacientes como estos no necesariamente sangran más, sino sangran por más tiempo, un tiempo prolongado. El cuerpo tiene tendencias a sangrados y a nuestro sistema le cuesta un poquito más detener esos sangrados. Entonces tenemos las tendencias y el sangrado prolongado. Gracias a Dios, a través de la ciencia tenemos muchos nuevos tratamientos y muchas nuevas maneras de controlar estos sangrados, de prevenir estos sangrados, pero como te digo que las hemofilias han ido, por ejemplo, tenemos hasta terapia génica aprobada por el FDA hoy en día dentro de nuestro grupo de desórdenes. Hay desórdenes que ni siquiera somos muy buenos diagnosticando. Entonces tenemos dentro de este grupo de enfermedades raras, tenemos unos que han avanzado increíblemente y otros que todavía necesitamos trabajar para llegar a que sean tan avanzados como estos. Entonces, hemos avanzado mucho, pero continúa el trabajo y necesitamos trabajar más. Así es, y gracias a gente como tú que trabaja en esto, que se ha avanzado tanto. María, una pregunta que seguimos mucho de nuestros oyentes cuando hablamos de las enfermedades como la hemofilia. ¿Cuáles son los trastornos más comunes en la comunidad latina y realmente cuál es tu opinión sobre la real prevalencia de estos síntomas, estas enfermedades en diferentes grupos raciales? Tú sabes, a diferencia de otras enfermedades raras o enfermedades en general que atacan o que tienen una incidencia mayor en unos grupos étnicos sobre otros, los desórdenes de coagulación no son así. Hay algunos donde hay una incidencia bastante alta, 1/3 de los pacientes son los primeros pacientes dentro de la familia que tienen estos problemas, pero una vez que está en la familia son enfermedades que se transmiten genéticamente. Lo que sí te puedo decir, que estando viviendo aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la Florida, Miami, que es donde yo vivo, el problema que tenemos con los latinos es la falta de educación, la falta de recursos específicamente en el lenguaje que los necesitamos. Hay muchas cosas en inglés, obviamente vivimos en los Estados Unidos, pero yo creo que uno de los problemas está en, número uno, nuestras creencias como cultura, ¿verdad? De querer esconder cualquier cosa que tenga que ver con desórdenes genéticos por tabús o por una cantidad de cosas que nos sentimos apenados o estigmas. Los estigmas, correcto. Y me he dado cuenta, o sea, una de las cosas que más me gustó siempre fue poder hacer de puente
a nuestras familias latinas que a veces llegaban sin historia familiar, como te digo, espontáneas, mutaciones espontáneas que causan estas enfermedades, o simplemente sabían que habían tendencias de sangrados en su familia, pero nunca habían sido diagnosticados en sus países, o que había una tragedia, me acuerdo, que tenían niños que los meten en un quirófano sin tener un diagnóstico en nuestros países, terminan sangrando más de lo normal, llegan a este país desahuciados con una cantidad de contracciones o con una cantidad de adherencias causadas por cicatrizaciones mal hechas, y llevarlos ayudarlos a navegar en un sistema de salud tan complicado como es el sistema de salud de los Estados Unidos, pero además en el idioma, a lo mejor, además con educación que es apropiada para el diagnóstico que tienen, que le podemos dar opciones para que ellos contribuyan el cuidado, cuáles son sus preferencias. Así que no es tanto tendencias dentro de nuestra raza o nuestra etnia, pero más que todo la falta de información que existe muchas veces en nuestros países latinos de acuerdo con estas condiciones. Pero eso me parece maravilloso y poderoso lo que estás diciendo, porque es un tema no solo cultural, pero también acceso de salud, ¿no? Y de comunicación, de esas barreras de idiomas, de esas barreras pues, de diagnóstico como tal, ¿no? Pero bueno, como vicepresidenta de Estrategia de Investigación en la Fundación Nacional de Trastornos de la Sangre, ¿cuáles son tus principales objetivos y proyectos en los que estás trabajando actualmente? Uy, tenemos una cantidad de programas súper emocionantes. Una de las cosas que me llevó a hacer ese salto, yo siempre traté de ser una buena compañera para mis familias de todos los desórdenes de coagulación, ¿verdad? Como te digo, ayudarlos a navegar los cuidados médicos, educarlos, pero también darles herramientas para que puedan abocar por ellos mismos, ¿verdad? Darles la voz que ellos necesitan tener para poder decir, no me parece, ¿qué te parece esto? No me están tratando bien en este lugar, necesito buscar otro aliado en otro sitio. Darle la confianza y las herramientas para poder desafiar cuando algo no tiene ningún sentido para ellos. En este ámbito donde estoy ahora, que es una fundación nacional, a pesar de que mis pacientes todavía me hacen mucha falta y trato de verlos lo más que puedo, es hacer eso a un nivel nacional, ¿verdad? Y específicamente en todo lo que tiene que ver con la investigación. Nosotros somos creyentes de que los pacientes, por tener esa experiencia de levantarse todos los días con un desorden hemorrágico, tienen una perspectiva y un conocimiento muy íntimo de todos estos desórdenes. Son expertos. Son correctos. Más bien, nosotros los llamamos Lived Experience Experts, que son expertos en la condición vivida, porque sabemos que tienen una sensibilidad y tienen una manera de ver las cosas que no importa la empatía que tienes tú como profesional de salud, nunca la vas a poder entender, ¿verdad? No es lo mismo que yo te diga, hay que darle una infusión intravenosa a tu hijo tiene 2 años, a ser tú la mamá que te tienes que levantar sabiendo que ese día le toca a tu hijo de 2 años hacerle una infusión en tu casa. Entonces, tú sabes, todo eso es muy complejo, muy complicado, muy difícil de saber, a menos que lo estés experimentando. Entonces, todos nuestros proyectos dentro de la fundación son esos, es involucrar a la persona que está impactada con estos desórdenes, directamente porque tienes el diagnóstico tú, o indirectamente porque eres la mamá, el papá, estás casado con alguien que tiene esta condición. Y entonces, ¿cómo hacemos para tratar de traer esa experiencia al día a día de la investigación? ¿Cómo hacemos para asegurarnos de que esa perspectiva esté cuando estamos haciendo las preguntas de investigación, cuando estamos diseñando los estudios? ¿Cómo hacemos para que participen el mayor número posible de personas, pero que además participen por la duración del estudio, que sabemos que a veces es complicado? Y muy, muy, muy importante es cómo hacemos para divulgar la información, lo que sale a raíz de estos proyectos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que el paciente que se va a beneficiar de esto, de los resultados de los trabajos de información, de investigación, cómo hacemos para que ellos entiendan cuáles son las implicaciones para su vida y que las implementen, que exijan
que se hagan las cosas diferentes de acuerdo a la evidencia que estamos buscando. Entonces hacemos eso. Porque no es solamente la participación en los ensayos clínicos, pero también el conocimiento del impacto que eso requiere Claro. en sus vidas, ¿no? Es una gran educación constantemente y cómo los enganchas, cómo se vuelven aliados. Eso es muy importante, crear esas confianzas. Claro, y súper importante, ¿verdad? Muchas veces los resultados se publican en unas publicaciones que son completamente fuera del alcance. Científicas y que nadie las lee. Exacto. Y si las lees, no las entiendes, ¿verdad? No las entiendes, no. Y no están en tu idioma. O sea, mejor dicho, te estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Exacto. Y otro rapidito, porque también creo que es importante, tenemos un registro de pacientes y la idea con ese registro de pacientes es otra vez tratar de describir la experiencia de vivir con un desorden de coagulación desde el punto de vista de la persona que lo tiene, como la persona que vive con esa persona o que está de alguna manera ligada al cuidado de esa persona. Y entonces a través de recaudar por encuestas, tratar de describir esa experiencia, y es algo que tenemos haciendo varios años y que continuamos porque es una labor de amor y de paciencia, pero es algo que creemos que es muy importante porque ahí están las claves de qué es lo que deberíamos estar enfocándonos, que no lo estamos haciendo necesariamente. Pues estás súper ocupada y veo que le has añadido, bueno, fuiste enfermera, has trabajado en esta organización durante muchos años y ahora estás haciendo un doctorado. Entonces, no sé en qué momento, pero cuéntanos un poquito del enfoque de tu doctorado y cómo estás logrando equilibrar tus responsabilidades profesionales, tu vida profesional, tu vida personal, y qué te llevó a continuar la educación de este lado, porque sé que hablaste en un momento de que cuando hacías enfermería pensabas quizás estudiar medicina e irte más hacia ese lado, pero te estás yendo hacia el lado de la investigación con el doctorado. Cuéntanos un poco sobre ese cambio. Tú sabes, en algún momento eso parecía como una muy buena idea. Y ahora que todos estoy en eso. Ahora que estoy en la mitad de eso, me he dado cuenta de que, bueno, que era mucho más trabajo de lo que me imaginé. Mucha de la gente que hace doctorado lo hace a tiempo completo y sin embargo yo lo estoy haciendo trabajando a tiempo completo también. O sea que ni me lo imagino. Es un poquito exagerado, pero ¿qué me llevó a eso? Mira, cuando yo llegué a esta organización, yo era la directora de Research y mira, para serte sincera, research, investigación era de esas cosas de que sí, era interesante y era importante, nunca dudé la importancia, pero no pensé nunca que me iba a dedicar a eso a tiempo completo. Y a medida que pasé de ser coordinadora, enfermera de los ensayos clínicos que teníamos a tener mis propios estudios, y ahora en esta posición pensé que era muy importante que yo de verdad tuviera un conocimiento mucho más formal y concreto en eso. Y entonces, bueno, nada, justo antes de COVID decidí que lo iba a hacer, fue bastante rápido, no me dio tiempo ni siquiera de pensarlo, así que lo hice y hoy en día obviamente estoy muy contenta. Decidí enfocarme en un grupo de personas de desórdenes de coagulación, de hemorrágicos, que no han sido estudiadas mucho, y estas son las mujeres, que hoy en día nos damos cuenta de que antes las teníamos como portadoras o que no tenían las mismas implicaciones que los hombres que tenían desórdenes de coagulación, cuando en verdad estábamos muy errados como científicos, ¿verdad? Las mujeres menstruan todos los meses, las mujeres tienen hijos, las mujeres tienen una cantidad de procesos que hacen estas condiciones mucho más complicadas, y por el solo hecho de ser mujeres no nos hacen muchos casos. La idea de que es una menstruación normal y que es anormal, ¿qué hace eso para la salud mental? ¿Cómo impacta eso el resto de la familia? Una cantidad de cosas que de verdad ahorita estamos empezando a reconocer que son importantes y que no nos hemos prestado tanta atención como se ameritan. Entonces, mi proyecto del doctorado se enfoca a eso, en conocer específicamente en la salud mental de personas, de mujeres que tienen estos desafíos, y que podemos, con la idea de buscar maneras de reconocerlos y de ayudarlas en el futuro. Me puedes adicionar, porque historias
abundantes tengo al respecto de mi vida con respecto a esas Iba a hemorragias. decir yo que Vicky, es una conversación que tenemos muy seguido, Vicky y yo, sobre la salud de la mujer Siempre a estas hablamos de edades, eso. después de los 45 Y de la menopausia y que si los hombres lo sufrieran ya lo hubiéramos curado, ¿no? Eso es algo increíble. sí, este es un podcast de Em, enfermedades raras, pero podríamos hacerlo también de salud de la mujer y tendríamos tantas cosas que decir, Bueno, así que me encanta que unamos las dos cosas. imagínense eso, todos esos problemas que tenemos en mujeres en general. Imagínate teniendo tendencias a sangrar más de lo normal, tener problemas en controlar los sangrados, sangrados que duran meses. y sobre todo que vienen de las madres y de las abuelas, entonces es como que la abuela lo sufrió, tu mami lo sufrió, pero tienes que vivir con él. Y sabes lo más Es lo que te increíble, tocó. que Y no hables de eso y no te quejes de eso, eres no, fuerte. y es lo normal, es normal porque mi mamá sangra así, porque mi hermana sangra así, porque mi tía sangra así, y no te das cuenta que es completamente normal y pasas la vida entera en este limbo en donde estás lidiando con unos problemas horrorosos, pero simplemente los das como normal. Anemias. Anemias, importantísimo, sí, deficiencia de hierro, importantes también, no, o sea, Nos podríamos quedar aquí haciendo todo un podcast el próximo, El próximo, sobre estas por favor, experiencias. yo quiero escuchar la defensa de la tesis cuando termines porque que esto va a ser Yo también. encantador, bueno, te súper lo mando, interesante. te lo mando. No, te Fascinante, entrevistamos y nos cuentas, fascinante. hacemos Ok. una pequeña defensa, pero en menos estresante que la de verdad. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que ya en menos de un año lo tengo terminado, si Dios quiere. Perfecto. Ay, qué chévere. Perfecto. Bueno, siguiendo con estas preguntas, siendo originaria de Venezuela y habiendo desarrollado tu carrera en Estados Unidos, como nos has compartido, ¿cómo compara los enfoques y recursos disponibles para el tratamiento de trastornos hemorrágicos en ambos países o en Latinoamérica? ¿Y qué lecciones crees que se pueden aprender mutuamente o cómo trabajas también colaborativamente con otras organizaciones a nivel América Latina? Sabes, una de las cosas que más me gusta de esta comunidad es que están bastante organizados y nosotros los llamamos chapters aquí en los Estados Unidos, pero son capítulos, organizaciones que están en todos los países y que tienen acceso a muchos de los recursos que compartimos todos. Entonces, bueno, actually, antes de COVID, yo iba a ir a Venezuela. Ya había hablado con los doctores que trabajan allá en la organización de hemofilia que están allá y iba a tratar de ayudar con la capacitación de enfermeras, de educarlas, de explicarles cómo hacíamos aquí las cosas para ver si habían la oportunidad de crear algún tipo de programa para ayudarlas a ellas a cuidar a sus pacientes y bueno, entre una cosa y otra obviamente no se pudo y eso se quedó, pero tengo la oportunidad de ir a lugares, a convenciones donde me las me encuentro a mis venezolanos y a todos mis latinos porque obviamente el idioma es lo que nos une y una vez que te enteras de que hay alguien ahí que habla español, pues obviamente que ahí nos conseguimos. Y te puedo decir que hay iniciativas en todos los países de Latinoamérica, muchos de ellos empezando, pero muchos que tienen muchos años y con la idea esa de buscar ayuda y de buscar capacitación y de buscar educación y cómo podemos hacer para ¿Y ayudar. cuáles son los más fuertes? Los más fuertes, mira, yo creo que el de Venezuela, mira, qué curioso que no es que la fuerza lo da el respaldo que tengan, el apoyo que tengan del gobierno. Nuestros medicamentos, como muchos medicamentos de desórdenes raros, son extremadamente costosos y son en nuestros países generalmente los consigues a través del gobierno. Entonces, si tú tienes un gobierno que esté interesado en la salud pública y específicamente en este grupo de desorden de coagulación, pues tienes un poquito más de acceso a medicamentos. Entonces, puedes enseñarles todo lo que tenga que ver con profilaxis, cómo prevenir sangrados, no solamente tratar un sangrado cuando pase, pero prevenirlo. Pero si no tienes acceso a estos medicamentos, no los puedes prevenir, solamente los puedes tratar. Y entonces viene toda la secuela de tener episodios de sangrado en las articulaciones o en algún músculo importante o en la cabeza, si tienes algún trauma o si algo pasó. Entonces es
es bastante dependiente de cuánto acceso tengas tú al tratamiento y cuáles son tus oportunidades para hacerlo. Entonces, es complicado porque no es solamente la capacidad que tenga esa pequeña organización de educar y de hacer comunidad en estos desórdenes raros, que a veces es importante porque uno se siente aislado, tú crees que eres el único en el mundo que tiene estos desórdenes, a cómo se hace, cómo se coalesce un esfuerzo para tratar de hacer que el gobierno responda un poquito mejor o que te dé acceso a ciertos tipos de medicamentos. Pues especialmente ahora con gene therapy, ¿no? Exacto. O sea, el costo que eso representa y cómo hacer para que llegue el acceso a esos países. Claro, y imagínate cuánto cuesta aquí en los Estados Unidos. Una dosis cuesta $3 millones. Eso es probablemente prohibitivo en cualquiera de nuestros países, ¿verdad? Pero sería la salvación total, poder tener por lo menos las terapias génicas. Hay unas mejores que otras en cuestiones de desórdenes, pero tenemos en factor 8 y en factor 9, que es hemofilia A y B, pero y aunque no sea la que tiene mejor eficacia, te puede llevar a un nivel más o menos leve y no ser tan severo. Y ya eso para nuestros pacientes en Latinoamérica sería un cambio importante. No necesariamente necesitas una cura, pero ya que te lleve de un nivel a ser severo a ser leve, ya las repercusiones son mucho menores. Entonces sí, es muy complicado, pero están en todos lados. Recuerdo hace poco en una de las conferencias en que estuvo, una mamá compartía que 2 de sus hermanos se habían muerto, pero que su hijo lo había podido traer a Estados Unidos y su hijo pues estaba bien, ¿no? Digamos que controlado, entre comillas. Pero el impacto es grande, ¿no? No tener la posibilidad y el efecto que eso tiene a tener las opciones que puedan existir en ese momento. Sí, eso es quizás una de las cosas que más me duele, es ver la discrepancia entre lo que está disponible dentro de los Estados Unidos y fuera, ¿verdad? En los Estados Unidos y en Europa, mientras todos los países subdesarrollados, o específicamente en Latinoamérica, obviamente no tienen acceso a lo que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Pero está mejorando porque muchas de estas terapias nuevas no son tan costosas como las antiguas y como la terapia génica, ¿verdad? Hoy en día hay opciones un poco más económicas y más accesibles entonces, pero no para todos los desórdenes de hemorrágicos. Así es. No, y yo sé que, claro, eso que dice es muy cierto, la discrepancia entre nuestros países, entre Latinoamérica y Estados Unidos y Europa, pero también me imagino que habrá discrepancia con nuestros pacientes latinos dentro de Estados Unidos. Tú estando en Florida justamente, que estás mucho en contacto con pacientes que vendrán sin papeles o gente que habla absolutamente nada de inglés. ¿Qué estamos haciendo para apoyarlos? ¿Qué está haciendo la comunidad médica? ¿Qué están haciendo ustedes si están haciendo algo para ayudar a esta comunidad que también está muy marginada? Marginadas. Uy, sí, eso es un problema súper serio, ¿verdad? Yo hablé hace un ratico de la complejidad del sistema de salud aquí en los Estados Unidos y lo costoso que es, ¿verdad? Uno tiene que tener algún tipo de acceso a algo porque uno no lo puede pagar necesariamente. Hay mucha ayuda aquí en los Estados Unidos. Yo diría que dentro de los Estados Unidos tenemos una red de centros específicos que se llaman Hemophilia Treatment Centers, o sea, centros de tratamientos de la hemofilia, pero ahí, como nuestro nombre antes lo decía, a pesar de que solamente es hemofilia, se tratan a todos los desórdenes de coagulación. Esos generalmente tienen un equipo multidisciplinario que se encarga del paciente en total. Hay una trabajadora social que ayuda al acceso a la salud, a enfermeras, doctores, etcétera. Y generalmente, yo diría que siempre hay alguien que habla español en esos equipos, sobre todo cuando por ejemplo, aquí en Miami había mucho acceso a gente de habla hispana. Entonces tienes los centros, también tienes estas organizaciones como la que te estaba hablando, que existen en los otros países, que son asociaciones, fundaciones, capítulos locales, que también ayudan. Ponte tú, si hay un paciente que llega nuevo, a conectarlo con el centro específico de hemofilia, ayudan a cubrir ciertos gastos, ayudan a que apliquen a seguros, cualquier seguro o cualquier programa que exista en local para pacientes que no lo tengan. Tratar de conectarlos de alguna manera al sistema de salud, porque una vez que eso pase, ya tienes la mitad de la
vencida. Y conocemos otros programas que pueden existir. Por ejemplo, hay muchas de las compañías farmacéuticas que disponen de medicamentos gratis por un periodo de tiempo para ayudar a este tipo de personas que no tienen acceso a ellos. Entonces siempre yo diría que si hay alguna familia que está escuchando eso, que tiene necesidad, que no sabe mucho, que se conecte con estos grupos locales. Nosotros tenemos información en nuestro sitio web, pero simplemente con hacer un search en Google ya tienen esa información disponible y conectarse, porque tenemos bastante información y bastantes maneras de ayudar. Y nos aseguraremos de que esté toda esa información como parte del episodio. Pondremos la página web de la asociación y cualquier cosa que puedan tener más interés y más preguntas. Seguro que hay una parte de contactar y seguro que ahí pueden conseguir más información. Seguramente lo pondremos ahí parte del episodio. Ay, gracias, me parece buenísimo. Bueno, María, creo que esto es todo el tiempo que te vamos a quitar el día de hoy para que te regreses a descansar. Qué placer hablar contigo, qué rico, qué interesante todo lo que estás trabajando, lo que están haciendo, de verdad. 1.000.000 de gracias por tu tiempo y por tu labor. Ay, muchísimas gracias por la invitación y bueno, queda pendiente la del futuro. Sí, así será. Así será, María, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué afortunados ellos de tenerte. Gracias a las dos, 1.000.000. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Luego. Gracias a todos. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.